Hola, buenas tardes y bienvenidos a la Sala Divergente, al programa número 60. En esta ocasión, pues vamos a tratar el tema de un personaje como Fray Leopoldo de Alpandeire. Entonces, para ello tenemos aquí a nuestro invitado, que es el doctor por Antropología Social y Cultural por la UNED y doctor en Filosofía por la Universidad de Sevilla, Juan Antonio del Río Cabrera. Buenas tardes, Juan Antonio. Hola. Por la Universidad de Sevilla solamente licenciado en filosofía. Vale, No se preocupe. No tengo tantos doctorados. Sí. De acuerdo. Estás en la localidad de Olvera, provincia de Cádiz, ¿verdad? Sí, yo soy nativo de aquí y ahora mismo resido aquí otra vez, aunque me he movido dentro o fuera. Muy bien. Pues nada, vamos a tratar un poquito el tema este de este personaje tan conocido, ¿no?, en Andalucía, sobre todo a partir de los años 50, 60 y hasta la actualidad incluso, ¿no? Sí, y lo que sigue, Bueno, sí. ¿quién no ha visto una fotografía, un almanaque, un llavero, una estampita en un coche, en un camión de Fray Leopoldo, ¿verdad? Así es, Toda- en todos toda- lados. todas las cosas. Mercadillo y en su Ujú. localidad natal, porque para empezar, ¿se me escucha bien o no? Sí, sí, Bien, perfectamente. estupendo. En su localidad natal, pues la profusión iconográfica, ahí ya no solamente en papel como es lógico, ¿no?, almanaques y demás, sino azulejos, eh, todo tipo de imágenes, más grandes y más pequeñas, esculturas de varios tamaños, etcétera, 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 pues, vamos, nombres de calle, lo que quiera, pues omnipresente, pero con una cosa curiosa. En realidad, si quieres, comienzo por... yo más que por la figura de Fray Leopoldo comencé en mi tesis doctoral porque estaba haciéndola sobre folclore y antropología, más bien sobre relaciones folclore y antropología, en qué contexto se desenvuelve un cuento popular, en qué contexto la leyenda tiene que ver o no con el archivo histórico de la iglesia de aquí del pueblo este, que aquí tenemos varias, o la del Pandeire, que son, evidentemente, por el tamaño del pueblo hay bastante menos. Y claro, ahí me topé con la figura del fraile. Y la figura del fraile, pues, carismática, está en muchos sitios y además hay procesiones, como ahora posteriormente estoy poco a poco recabando e investigando, altarcitos y demás repartidos por buena parte de Andalucía y en ascenso. Una de sus, de las que ha escrito sobre él, una californiana, hasta hace poco, no sé ahora, pero creo que sí, el único libro sobre él publicado en inglés sobre Fray Leopoldo, Candace Slater, Candace Slater, si no podemos, pues piensa que es uno de los dos más grandes, todavía no santos, aunque Fray Leopoldo ya sea beato, pero desde luego motivo de devoción popular en todo el mundo hispánico-portugués. El padre Cícero, anterior a este, anterior a Fray Leopoldo en el tiempo, que fue súper conocido y sobre la cual ya esta autora californiana escribió el primer libro en Brasil, en el norte de Brasil, y aquí Fray Leopoldo. O sea, que estamos hablando de verdad de un fenómeno y, ojo, todavía ando por Andalucía, pero lógico que con la gran colonia andaluza o procedente de andaluces en Cataluña, vamos, que eso se puede seguir agrandando muy probablemente. Y, por supuesto, devoción en toda España y empieza a desbordar los límites. Por supuesto. Bueno, pues empezaremos un poquito por el principio. Fray Leopoldo, no sé, no recuerdo ahora mismo su nombre real. ¿Cuál era, El no? nombre real Nació... te lo miro porque parece Sí. portugués o latinoamericano porque es muy largo. He sacado aquí el texto de mi tesis más importante, más concreto sobre el tema, porque es mucho más larga. Francisco Tomás de San Juan Bautista Márquez Sánchez. Bien larguito, bien larguito. Para el pueblo, Frasquito. Frasquito. Sí, y después Fray Leopoldo, que tendrá que ver, que en esta orden religiosa se cambia, no en todas, se suele poner el capuchino, se suele poner primero un nombre que se escoge, en fin, y no todo el mundo le gusta. A él parece que no le gusta ese nombre, no lo escogió él, Leopoldo, no tiene nada que ver con tradición familiar suya ni nada, se lo impusieron. Y después, que por ahí viene la fama de Alpandeire, ha sido crucial en el desarrollo, en la parte malagueña, digamos, de la devoción, en la parte natal, Valle de Genal, Ronda, por supuesto, Alpandeire,
Pues este Fray Leopoldo, lo de Alpandeire vino muy bien porque es también una orden en la que se suele poner un nombre inventado, digamos, un nombre que no es el real suyo, el del registro civil y demás, y se le deja en cambio el lugar de nacimiento, el topónimo, con lo cual por eso es de Alpandeire. Si no hubiera sido Fray Leopoldo, por ejemplo, Márquez, y que lo cambia todo para Alpandeire, aunque hubiera nacido allí. Bueno, es un personaje del siglo, finales del siglo XIX, ¿no? Porque nació en 1864. No se está muy seguro, pero no se estaba. Por la partida última sí, pero había contradicciones antes. Descubrieron la partida de bautismo porque en Alpandeire fue uno de los pueblos que el archivo, en fin, fue quemado durante la República. Vamos, Alpandeire fue de los que sufrió. Por ejemplo, en Norbera eso no pasó, eso lo cambia todo. Y además pasó también con parte de otros sitios donde debían estar sus registros, obispados de Málaga y demás, con lo cual, o donde posiblemente hubiera algún indicio, aunque fuera más difícil. Pero eso desaparece prácticamente todo. De archivo en Alpandeire se conserva muy poco por eso. En Norbera pasa al revés. Tuvimos suerte y no hubo quema de papeles. Podría ser una fecha estimada, ¿no? Su nacimiento. No, ya parece que sí. Descubrieron después la partida de bautismo, porque además hay dos relatos contradictorios, uno del 66 y otro del 64. El 64, ya está, es seguro que sí, a partir del descubrimiento de la partida de bautismo. Pues nació en Alpandeire, como dijimos, y murió en Granada en 1956. Sí. O sea, murió ya con bastantes años, ¿no? Sí, claro. A los 90 o así. Aproximadamente. Y ya, pero vamos, los últimos años fueron muy duros para él, a pesar de su fe y demás. Tenía problemas físicos de todo tipo y, en fin, hay incluso declaraciones posteriores del fraile que le ejercía de ATS, practicante, como decían entonces, un enfermero, si queremos la palabra fina. Y bueno, los últimos años fueron muy duros, muy duros, muy duros. Fracturas, medio cojo, en fin, muchos problemas. Un prolazo rectal también, durante bastantes años anteriores incluso. Sí. Bueno, pues empecemos por el principio, ¿no? En su pueblo, su niñez, ahí fue cuando empezó a interesarse por la religión, digamos. Acabo de repasarlo porque hace ya años que no trataba así de directamente el tema, aunque sí temas relacionados, ¿no? Como por ejemplo, ya te he dicho que hay una procesión en Roquetas o que hay capillitas o capillas más grandes, en fin, incluso en Andalucía Occidental, vamos, ya en la zona de Cádiz, estamos hablando muy lejos de la devoción original en Granada. Y entonces su infancia fue muy parecida a la de los otros niños de la época. Alpandeire tenía un nivel cultural relativamente mejor que el de los vecinos, por los vecinos y demás, incluso la media española o andaluza mejor en aquella fecha. Y ojo, hay mucha gente que intenta vender, incluso en biografías no hagiográficas, o sea, no directamente hecha para beneficio, con perdón, de la religión o desde el punto de vista religioso, incluso de algunos de pueblos vecinos, que me ha extrañado, porque debería saber, de algún autor de pueblos vecinos relativamente conocido, debería saber que Fray Leopoldo nunca fue un cabrero en lo alto de una sierra. O sea, tenía quiero decir una que educación, ¿no? Las hagiografías resaltan mucho el carácter del pobre que asciende y se convierte en santo, aunque sea, y que al mismo tiempo lo hace desde un punto de vista devocional y no desde un punto de vista de dinero, ni... vamos, en cómo se hace su figura. Y que va, su familia era de clasecita media para un pueblo pequeño que tampoco es una aldea, que llevaba ya desde 1814 aproximadamente, justo desde que acaba 1815, desde que acaba justo la invasión francesa, para entendernos, pues se separan todos esos pueblos, o sea que no estamos hablando tampoco de una pequeña aldeíta, no sé cuánto, aislada, no sé dónde, estamos hablando de un pueblo con municipio propio, ayuntamiento propio y demás, desde 50 o 60 años antes de que naciera Fray Leopoldo, es relativamente cabeza de zona dentro de su tamaño, buenecito para la zona. Sí, y en una familia en la que este hombre sí pudo ser cabrero como aquellos de su tiempo, pero ojo, nada de analfabeto, con sus estudios básicos, claro, la universidad nada, por supuesto, ni bachillerato, pero con sus varios años de escuela, sabiendo leer y escribir perfectamente, operaciones y lo que se podía aprender entonces, que sí, el padre tuvo alguna vez algún ganado y podía cuidar 2 o 3 cabras, pero nada del el cabrero que está allí en medio de un monte analfabeto, que va, un hombre integrado a una población de clasecita media, vamos,
y después cambió de casa, pero él nace en la mejor calle de Alpandeire, ¿eh? Ya sé que, y en fin, que no es la calle siempre de Sevilla, los Lagarios de Málaga, pero en la mejor calle de Alpandeire, a no más de 4 metros, en algunos casos dicho 4 metros, porque son calles estrechas, el Llanete se llama, de los más ricos de Alpandeire, ¿eh? Que no nació en unas condiciones... No, era lo que era, digamos, lo que aquí llamamos en mi zona Pelentrín, en otro lado ranchero, y allí no tiene una palabra tan clara en Alpandeire, en la zona. Pero evidentemente pequeños propietarios agrícolas, claro que, en fin, tienen que, para mantener un cierto nivel de vida, tienen que hacer sacrificios, a veces más que los obreros, a veces con más privaciones que el peón que trabaja para ellos, que de vez en cuando, por supuesto, se van a las llanuras a trabajar en la siega, como siempre se ha hecho. Yo también, opero también de zona serrana, como si tú fueras estudiante y te vas un verano a ganar dinero. Es que el pobre estaba recogiendo manzanas en Francia, lo que sea. El pobre no es tan pobre, el pobre está juntando más dinero para irse a estudiar en septiembre. Ese tipo de gente de la época. No estamos hablando, ¿no?, de un pobre cabrero analfabeto allí abandonado en medio de un monte, que fue bautizado en su momento, que aparte de las primeras letras colaboraba en organizaciones de tipo religioso, porque la verdad tenía mucha relación con un coadjutor muy importante en Alpandeire, no va a llegar beato creo como él, pero evidentemente, vamos, de suficiente relevancia. Y eso sí, y de hecho... Eso sí, perdona, por último. Y eso sí, siempre parece que tuvo el rango tanto en las biografías oficiales de carácter religioso para ensalzar su figura, como en las charlas tú a tú con la gente del pueblo, que te dicen otras cosas, por supuesto, y con las publicaciones, digamos, que no ensalzan tanto el carácter, sino que son antropológicas, como esta inglesa que te he dicho, americana, en inglés, de Slater. Desde luego siempre estuvo más volcado en la vida religiosa que otro hasta cierto punto, incluso cuando tuvo novia. Se confirma que no todo el mundo lo hacía, aunque sea relativamente tarde. Tiene amistades, por supuesto, con el coadjutor reales. En fin, sí, el asunto religioso le tiene más, pero incluso en esto hay que tener cuidado, porque Alpandeire ya es una referencia religiosa antes de la comarca. Con lo cual, digamos que los hombres de Alpandeire, para entendernos, no solamente las mujeres eran de mayor asistencia a misa que, por ejemplo, aquí en Olvera o en la zona. En una zona relativamente más religiosa. Quiero decir que incluso eso es más comprensible en Alpandeire. Es más, algunos de los grandes personajes anteriores de Alpandeire, hay mucho clérigo similar. Hay muchos religiosos. No hay en otros lados, ¿eh? Alpandeire no destaca la conquista americana como si la Cervera, mandando grandes personajes al lado de Pizarro, por ejemplo. El primer alcalde de Lima es olvereño y es uno de los 13 que la supuesta línea que traza Pizarro para conquistar a los incas, estamos hablando. Y el que financia la operación también es olvereño, un tío del anterior. Ese tipo de cosas hay menos en Alpandeire. Sí, ya había figuras religiosas anteriores. O sea que el ambiente no es exactamente el de los pueblos vecinos cuando uno mira a los pueblos vecinos. Tenía su particularidad. Sí, tenía bueno, eso. También durante su juventud estuvo en el ejército o bien hizo el servicio militar, ¿verdad? No, hizo También. servicio militar como era normal en su época y tuvo un hermano que se fue peor, que murió en la guerra de Cuba. Ajá, Uno de sus hermanos muere en la guerra de Cuba, pero no, este no tenía ninguna trascendencia militar ni iba por ahí, no. Era sí, solamente porque le fue la mili obligatorio. cuando le tocó y demás, pero vamos, era tan normal que incluso también crea problemas en sus hagiografías, en un intento tuvo una novia incluso, una novia reconocida formal, no estamos hablando de un amante ocasional, sino novia. Una novia formal, ¿no? Y la abandonó por la religión no mucho antes de casarse. Esto se crea, porque ojo, este tampoco se va. Este no entra en un seminario con 8 años, ¿eh? Este hombre es con 34 años cuando consigue meterse a fraile. Y ojo, a fraile lego inordenado. Este nunca nos ha ordenado sacerdote. En ese sentido, desde el punto de vista, sí es muy popular. No tiene estudios a esos niveles. Él se mete a fraile muy tarde, sin pasar como hace un ordenado, desde los 8, 7, 8 años, 15, cuando fuera entonces, dependiendo, no todo el mundo es igual, pero desde pequeño, para estudiar y para convertirse en un fraile que es ordenado sacerdote, que se dedica a las labores. Este era un fraile lego de los que la huerta, la limosna, sacristán con mucho y ese tipo de cosas. Recordad, 2 tipos de fraile, lego y ordenado. Estamos hablando desde este punto de vista del escalafón de los frailes que se dedican a los trabajos físicos. No dan misa.
Ni confiesa ni comulga. Entonces, de Alpandeire, ¿dónde pasó? ¿A qué ciudad o a qué población? De Alpandeire ya muy tarde, porque en realidad Alpandeire también es mentira respecto a las geografías oficiales, que aparte de que no es una aldea, sino un pueblo propio, muchos años antes que el Fray Leopoldo, con el ayuntamiento y con los servicios básicos de entonces, escuelas y demás. Aparte, Ronda, eso sí, pilla 17 kilómetros solamente, que la carretera hasta hace poco, incluso hoy en día, pero vamos, hasta hace poco era fatal, son 17 kilómetros. El padre, las tierras de Ronda, evidentemente, prácticamente se confunden con los Alpandeires. Yo soy rondeño y tengo tierra en Alpandeire, supone, y a la inversa. El padre de Fray Leopoldo, para mantener la familia normal, arrienda tierra, compra en otro lado y llegó a vivir en Ronda. La vocación no le entra en Alpandeire definitiva, sino en un aniversario de Fray Diego José de Cádiz, que fue muy conocido de generaciones anteriores, no lo podía haber conocido en vida, aproximadamente de la Guerra de la Independencia para atrás, ahí, aproximadamente, de finales del 18 y 19. Pues celebran su figura en Ronda y a partir de ahí él piensa que quiere ingresar a la orden. Con lo cual es en Ronda. Porque claro, ese tipo de actos multitudinarios o tan refinados, digamos, de celebración, aunque Fray Diego estuviera muy relacionado con esta zona, Diego José de Cádiz, pues evidentemente no se hace en un pueblo tan pequeño normalmente, ¿no? En Ronda, porque él por entonces vive en Ronda y ha vivido temporadas en Ronda. ¿Y estuvo hasta qué edad? ¿Hasta qué edad estuvo en Ronda? Porque luego se movió, ¿no? Hacia Antequera o hacia... Lo de... En Ronda te lo puedo mirar por aquí, pero no es que estuviera mucho tiempo, pero te repito, es que los terrenos de Ronda y Alpandeire casi se confunden, y para comprar, para vender, Ronda... Bueno, es que Ronda, desde ahí se podía ir andando, a pesar de algunas cuestas, 17 kilómetros. O sea que... Está claro lo que digo, ¿no? Pero en Ronda no está mucho tiempo, aproximadamente, para no tener que mirar mucho, un par de años o por ahí. Pero es que te repito, la relación de Ronda con Alpandeire es que las tierras se confunden y es prácticamente continua. Él estaba harto de ir a Ronda y de volver de Ronda. Igual que otras veces iba más lejos, a Campaña Jerez, que eso ya pilla lejos, son 120 kilómetros, 130 sin dificultad. Pues iban a lo que hacen la gente de ese tipo de clase social, ¿no? Si ahora no tengo suficiente actividad agrícola, pues me voy con mis hijos, me voy a la siega, curiosamente, porque antes había más siega que viña Jerez. Bajaba allí todo el mundo, de todas las sierras estas y cercanas a Jerez, hasta que, claro, se mecanizó la agricultura y los propios obreros agrícolas de Jerez empezaron a no querer obreros de otro lado porque no había trabajo ni para ellos. Pero mientras no hubo la mecanización, toda esta gente era normal irse a la temporada de la siega con el padre, los hijos y que fuera en cuadrilla. Como los portugueses, para España también, por la parte sur. Y bueno, después de la etapa esa de Ronda, ¿dónde fue? Después lo ingresa. Lo consigue tarde porque además le ponen pegas de todos lados, ¿eh? No lo aceptan de golpe. Tú dirás, ¿por qué? Entonces había muchas más vocaciones. Claro, había más competencia, ¿no? Claro, había muchas más vocaciones. Después, cuando ya es beato y hoy está a punto de serlo, está en olor de multitudes, la iglesia dice que es unos problemas administrativos para... No, seguramente es que había demasiada gente presentándose y un fraile lego, sí, de clasecita media de pueblo no tan malo, pero sin estudio, y con estudio pues, lee y escribe perfectamente y todo lo demás, pero sin estudio de ningún tipo superior, habiendo tanta vocación y que encima quiere ingresar tan tarde, estamos hablando de 34 años aproximadamente, claro. Pues está claro que no. Total, este fraile tenía algunas virtudes, algunos defectos. Uno de los defectos era que evidentemente era muy tozudo y lo consigue, pero después de varios intentos. Le costó mucho trabajo. Lo mandan a Sevilla, postulante que le llaman. Después de allí lo mandan a Granada. Vuelve a Sevilla y a Antequera por en medio durante temporada, pero al final en Granada desde 1914, si no me equivoco. Del 14 al 57, ya sabe dónde se hace perfectamente, ¿no? Y ahí es donde... 41 años en Granada, 41 años en Granada sin contar que ya había estado una temporada anterior. Claro. Y es donde realmente se inicia en su labor... En Granada y antes ya en Sevilla, labor de fraile lego. Y si encima vienes del campo, lo primero es la huerta y ya sabes lo que te da.
aparte del hábito. Lo que te dan es una asada, como se le dice, un legón, una legona, y nos decimos más, menos fino y más de aquí, a la huerta. Además, este era bueno para esto, era bajito, pero era fuerte. Era un hombre ancho y bajito, claramente bajito y claramente ancho, y además acostumbrado. Eso sí, no era el cabrero, pero estaba acostumbrado a cualquier tipo casi de oficio agrícola. Había sido su vida, ¿no? Y en diversos niveles, arrendatario, propietario, peón allá abajo en Jerez, digo allá abajo porque la llanura, etcétera. Y entonces, pues evidentemente del tirón a la huerta, lógicamente, ¿no? Y después, pues va ascendiendo, digamos, pero dentro de lo que es un fraile lego, sacristán por temporada, pero sobre todo se va a dedicar al limosnero. Y su fama la tiene porque siendo un fraile, supuestamente, no es el fraile contemplativo, sino todo lo contrario. Se va a tirar mucho tiempo fuera del convento, en viajes además a pueblo, que después, aunque no venga en la tesis, sigo con el tema, investigando lo que puedo. Y llegaba hasta la costa granadina, que está de Granada 80 o 90 kilómetros, se metía a la costa de Almería 120, 130, limosnero. Básicamente, la fama se lo da limosnero. Los limosneros, un hombre con mucha vida social, era muy sociable, bondadoso de carácter, sabía dar buenos consejos, mucho sentido común, y sobre todo tenía una cosa que no tenía otra gente. Hay anécdotas que cuentan, y aquí casi se hace un nudo en la garganta, el hijo de un republicano fusilado en Granada capital. Te recuerdo que limosnero por campos y demás, por los extrarradios y no tan extrarradios granadinos, a veces también por el centro, que cuando fusilan al padre de la República nadie se acercaba a él por la calle. Evidentemente. Este sí se acercaba. Está claro qué tipo de gente, ¿no? Slater, yo investigué por supuesto más la parte de pandita, aunque está en Granada, que la granadina, lógicamente, al revés que Slater, ¿no? Y el Slater cuenta como era de los poquísimos que se iba al barrio donde estaban las prostitutas y hablaba con ellas y tal y cual, a pesar del escándalo que hubiera montado y demás, para darle consejos o incluso darle algo de las limosnas que llevaba, pero ojo, prostituta no prostituta, ¿eh? También un pobre que le pidiera comida le daba parte. Eso tenía fama desde mucho antes. También se contaba ya el de la ciega a Jerez, que le daba a los pobres y que se gastaba parte de jornada en el camino, que llegaba casi sin dinero a su casa. Y eso evidentemente le abre un tipo de público. Vamos, hay un investigador, con mucha razón creo, que dice que sí, que Fray Leopoldo es un fraile urbano, no rural a pesar de su procedencia rural, un pueblo pequeño y todo lo demás, ¿no? Sino del extrarradio, de la migración, ¿me comprendes, no? O de los pueblos de los alrededores granaínos, básicamente. O sea, de la masa rural que se ha instalado en Granada, aunque con menor profusión, por supuesto, que en Cataluña o que en Madrid por razones económicas. O sea, que se identificaban con eso, sobre todo las clases más populares y más procedentes del campo que estaban en la ciudad. Claro, porque gran parte de su vida hizo eso, ¿no? Su itinerario, su trayecto, su hablar con la gente menos favorecida, digamos. Con cualquiera, ¿eh? También podía hablar con una duquesa, claro. Y hay relatos también, pero él no distinguía en ese sentido, y en ese sentido eso lo hace diferente, vamos, le valió incluso alguna admonición de los superiores y demás. Ese tipo de no despreciar a nadie en el trato, ¿no? De acercarse al republicano. Otra anécdota que cuenta, y aquí son diversas fuentes, a mí me han contado más, evidentemente en Alpandeire y alrededores, las anécdotas rurales, no las urbanas, pero las urbanas también. Me han contado gente, más lo que leí. Sí. Creo que se ha ido un poco tu conexión, Juan Antonio. No te escucho ahora mismo. A ver si vuelves. A ver, a ver. A ver, Juan Antonio, a ver si te ha entrado alguna llamada o algo. Hola.
Sí, bueno, ya estamos aquí de nuevo. Pues, vale. Ese tipo de cosas lo cambiaba todo. No, la fama de la santidad es, digamos que no tiene que ver por tanto como la religión, aunque después, por supuesto, un intento de la religión oficial ¿me comprendes, no? Tanto Sí, que para que tú sepas. Perdona, Juan Antonio, pero sí. no se te ve, no te veo. ¿Y ahora me ves? ¿Habrá desactivado la cámara o algo? Espérate un momento. ¿Cómo se activa? ¿No? ¿Aquí? Dándole al mismo icono de la cámara. ¿Aquí? No, estaba activada, ¿eh? ¿Y ahora? Pues no. Ahora sí te veo ya. Bien, es que, vamos, estaba activada, va a estar ya. Y entonces, por lo que te iba diciendo, ese tipo de cosas, ese tipo de la religiosidad, la devoción, mejor dicho, a Fray Leopoldo es muy anterior a su muerte. Es más, la iglesia se da tan pronto cuenta, porque claro, aunque la iglesia no digo que lo despreciara, pero evidentemente no le interesaba demasiado como fraile en su momento, lleva 20 o 30 años dándose cuenta que ahí pasa algo. Está claro que pasa algo. Y no solamente que se junte de vez en cuando con quien no debe, o vaya a barrios que no supuestamente no debería de ir, ¿no? Sino que hay una ola a favor suya, le desaparecen los cordones de la pobre vestimenta, de vez en cuando las sandalias empiezan a desaparecer, que esta gente eran de sandalia todo el tiempo, no veas, los pies como los tenía cuando iba a Pandeire, las poquitas veces que fue, ¿sabes? Sandalia y pies desnudos hasta el invierno, estamos hablando, ¿sabes? Pues los cordones desaparecían como por encanto. ¿Por qué? Porque habían estado en contacto con su figura, con su cuerpo. Ya la gente Uy, quería 20 o 30 años conseguir antes, algo de él, ¿no? 20 o 30 reliquia. años antes, quizás en el 20 y tanto ya empezara a oler algo a santidad. Y estamos hablando, desde luego, en los 50, gobernador civil de Almería, creo, y por supuesto, de Granada. No sé si obispo, que creo que también, está en la foto oficial, seguramente también. Bueno, lo que se monta es, intentan que no se sepa que se va a morir, se vaya a montar algo alrededor del convento, en pleno franquismo. 56. Está claro ya lo que era, ¿no? Ya había fotos sobre su figura, ya había salido en periódico aunque él no quisiera, ya pasaba de todo desde hacía al menos 8 o 10 años, quizás 15 o 20. Eso no está investigado todavía. ¿Alguna curación milagrosa de la que se hable? Bueno, los restos desaparecen y sí, también hay, por supuesto, y están en el proceso de beatificación y todo lo demás. Hay de todo lo que tú veas. Y una devoción tremenda. En la época, se me olvidaba, que es por donde iba cuando se ha cortado la luz ese momento, en la época de la República, evidentemente los frailes tuvieron que hacer siestas por si las moscas. Una época republicana fue bastante mala, hay que reconocerlo, para frailes y demás, ¿no? Empezaron a vestirse de civil, a vivir en piso, a dejar el convento y cosas así. Bueno, Fray Leopoldo no se quiso recortar las largas barbas capuchinas, se las recortó muy poco. A pesar de que iba vestido de civil, se tenía la apariencia... olía a fraile de lejos. Y encima no sabía recortar las barbas, que no es como ahora que la mitad llevamos barba, ¿eh? No era una época de barbas como ahora, ¿vale? Que casi todos llevamos barba, mucha gente. Bueno, pues va una cuadrilla de milicianos en el autobús, recuerda, fraile en Granada, ¿eh? Cogía un autobús y se iba a los alrededores en ese plan, o desde ahí andaba cuando no había, o sea, no estamos hablando de una cosa semiurbana, semirural. Va en su autobús, huele a fraile que apesta, con perdón, y la cuadrilla de milicianos para el autobús a ver lo que encuentra. Y uno se va directo para él, uno de los milicianos muertos risa, diciendo, este va a caer esta noche, ya sabes lo que significa, ¿no? Sí. Y le dice el jefe de los milicianos, a ese ni lo toque. El otro se intenta poner chulito con el jefe. Y el jefe se lo dice más claro. A ese no lo tocas, porque es el único fraile que yo he visto por mi barrio. ¿Me comprendes ahora, no? Y ese es Fray Leopoldo. Estamos hablando del año 36-37. Sí, el año del... 36. Está claro lo que significa, ¿no? Sí, que era querido hasta por los menos creyentes. Un hombre así, a los 2 años solamente de su muerte, en el 56 se muere y lo meten en una tumba normal. A los 2 años han hecho la crista, después la reforma y la convierten en lo que hoy en día. Está claro, ¿no? 2 años. Y vamos, las fotos que he visto de Granada, pero también de Almería y demás, son tremendas, sobre todo de Granada de su muerte, la que se monta. Y recuerda que desde entonces, bueno, 9 de febrero,
Espérate un momento, que yo para fechas, pero si no me equivoco es un 9 de febrero, que te lo digo ahora mismo. Sí, muere a muy 9 de avanzada febrero, edad, ¿no? pero fíjate, no se celebra en la crista ni en otros sitios el 9 de febrero, se celebra, escucha, el 9 de enero, el 9 de febrero, el 9 de marzo, todos los 9 del año. Son 9, ¿no? Evidentemente, como lo definen algunos, sobre todo el 9 de febrero, es una auténtica romería. Y ojo, en Alpanderi no había procesiones y ya, y no hace tantos años. 12, 14. ¿Y cómo fueron sus últimos años de Fray Leopoldo? Fueron una especie casi de adoración en vida. La gente se acercaba a él, había muchas vocaciones, recuerda años 53, 54, 55, hasta 56 de su muerte. Los novicios ahí se intentaban hacer una foto con él, soslayando a gente. Repito, esto es Sí, he visto algunas, sí. tremendo. De pronto hay fotos con con el alcalde, o de pronto hay una foto con que él no quisiera. Eso de antes de su muerte, claramente no. Porque, ojo, parece que conservó la cabeza hasta el final. Lo cual significa que lo vivió todo, y el que era modesto, sí lo era. Decía que no quería, pero bueno, al final, claro. Se lo mandaba al superior y decía que sí. Y hay fotos desde lo más selecto de la sociedad granadina de entonces hasta, con perdón, el último, no te voy a decir Mindundi de la calle, pero casi, porque en la calle normalmente no había un fotógrafo pero si no también la hubiera habido. De luego con todos los novicios, con el padre, en fin, con todo. Supongo que se liaría una, ¿no? El día de su muerte, ¿no? Todo Y a su Granada, muerte fue todo... una auténtica manifestación multitudinaria, si no fuera porque no era manifestación en tiempos de Franco. Con gente intentando tocar el ataúd como si fuera, echándose encima, como si fuera la Virgen del Rocío, y en ese plan. Desaparecieron los cordones, ya te he dicho, que llevan para amarrarse. Eso desaparecían como ponen salmos. En la casa en Alpandeire, aunque eso haya sido posterior, las astillas de las ventanas desaparecían de su casa natal, ¿entiendes? Increíble. Claro, reliquia, una astilla, sí, una astilla. Una reliquia, un trocito de... Por supuesto, claro. Y el cordón no te digo nada, o las tiras de las sandalias, ¿comprendes? Claro, rotas, así. Y después, bueno, después de tanto tiempo, a Fray Leopoldo se le quiso hacer beato, ¿no? De hecho, se consiguió, ¿no? Es beato, se consigue Es en beato. Armilla, no hace tantos años, ya bien pasado el 2000. Puedo mirarlo también, pero aproximadamente, ya que estamos, es que Sí, después la creo que gente, fue en 2010. en esto de la fecha, y tardo poco, Sí. como tú has visto, porque tengo aquí lo fundamental. Y es beato desde el 12 de septiembre de 2010. Ojo, la beatificación comienza en 1961. Eso es interesante. ¿Entiendes a qué me dedico? Sí, No me sí. dedico a hacer geografía, sino a Medio desmontar siglo mitos y demás. después, ¿no? Claro. Pues aproximadamente, claro, Sí, sí. 49 años, ¿no? 9 añitos. Está bien, ¿no? Lo que tarda en un proceso de esos, ¿no? Está bien, no está Claro. bien. No, pero también había esa cosa, el santo popular, que de alguna manera choca con lo oficial. Hay más cosas. No lo cogen a pasar la manifestación y lo entierran de golpe en la crista. A los 2 años. Eso se va acumulando. Es como si tú estuvieras acumulando un capital, ¿no? Claro. Y te fueras dando cuenta. Sí, Claro, es así. claro. Claro. O sea que ha costado años, pero al final, Sí, por lo se ha menos conseguido, se le ha vamos. reconocido en eso, ¿no? Y aunque algunos de los autores consultados por mí para el tema anteriores, ¿no? Hablan de que nunca será santo, precisamente por su carácter popular, religiosidad popular, un tema muy interesante de la antropología y folclore, frente a la religiosidad oficial. Pues, aunque sea por su propio peso, tiene toda la pinta de llegar al santo, porque el proceso sigue. Hay procesiones en sitios raros que no había estado seguramente en su vida. Hay, en fin, altares dedicados en catedrales y demás que no pisó, unas cosas muy curiosas. Eso es posterior ya, eso no lo metí en mi tesis. Demasiadas curiosidades son, ¿no? Sí. Vamos, no es excepcional, ya veo otra curiosidad nueva. A ver, aparte de la foto en cualquier sitio y demás, ¿no? Bueno, de hecho, te has involucrado tú también en la figura de Fray Leopoldo. Te he visto en fotografías de tu muro de las redes sociales, donde hay, por ejemplo, una especie de dedicatoria, un monumento, un busto, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero vamos, eso sí ya estaba entonces en la tesis, porque era parte de la profusión iconográfica que se crea en el pueblo, también interesante a partir del año 76. Ajá. 1976. La devoción en Granada es anterior para que nos intentamos la devoción en Alpandey. En Alpandey tienen el problema de que este hombre, ¿quién es? Frasquito, el tal y cual, el que trabajaba en la mía en el campo, estaba en la escuela o estaba así, y de vez en cuando hasta coros de esto de... Esta gente era más eclesiástica que en otros sitios, repito, coros infantiles en la iglesia y cosas así. Hay uno por ahí que me parece demasiado gracioso, no me gusta ese estilo, que llega a decir... un chaval que cantaba muy mal, titulando un artículo. Fray Leopoldo eres tonto, Frasquito eres tonto, Fray Leopoldo eres tonto. Unas cosas que para mí son chocantes, ¿no? En el intento de popularizar la figura. Pero evidentemente hay una contradicción en su pueblo entre quién era el que estaba en la mía y se va de fraile y es lo que se convierte después. Hay una contradicción incluso familiar que he estudiado relativamente, vamos, fondo en mi tesis en la medida que queda no descendientes directos porque no tuvo hijos con la novia y después que se sepa tampoco por supuesto como fraile, ¿vale? Pero sí sobrinos y demás, vamos, algunos se lo llevan incluso a Granada a vivir allí cuando crean el asilo de ancianos Fray Leopoldo de Alpandegui. Está claro, una sobrina concretamente, Jerónima, muchas Jerónimas en la familia, mamita. Bueno, y actualmente hay algún proyecto así de más reconocimiento, o más homenaje, o más... Yo creo que seguirá ascendiendo a santo, probablemente. Ya lleva el primer escalón fuerte, ¿no? De beato. Y además la devoción sigue creciendo. Y sí, en su pueblo la casa natal estaba cerrada a cal y canto, aunque hubo una casa posterior. ¿No? Y ahora mismo es un pequeño museíto sobre la figura de Fray Leopoldo. Desde ahora unos 6 o 7 años. Alrededor de, no voy a mirar tanta fecha, alrededor de 2015. ¿Vale? Por supuesto inaugurada, ya te puedo imaginar. Siempre procesiones y demás, o el día de su muerte, el día de nacimiento. Sí, fecha simbólica. Y hace ya solamente un par de años, ahora coincidiendo con el coronavirus, algo menos, pues han abierto también la ermita museo al lado de la estatua que tienen en Alpandeiri. Alpandeiri se está intentando convertir en un centro de devoción y sí hay cierta envidia en Granada porque alguno habla directamente de que en Granada entra dinero por un tubo. Y en Alpandeiri no entraba dinero por un tubo. Algunos definen el día 9 de febrero en Granada con razón como una romería. Y estoy hablando no de sacerdotes apasionados por la vida ajena, versiones geográficas, estoy hablando de antropólogos muy serios, muy... Sí, evidentemente se parece mucho a una romería en muchos aspectos. Claro, se ha popularizado al máximo y ya... Y la procesión en Alpandeire, que ahí coincide con su nacimiento y no con su muerte, o sea, 24 de junio, aunque en Alpandeire por temas de festivo, que haya más gente y demás, por lo pequeño, puede cambiar un día para que sea el sábado, comprende, ¿no? 24, 25. Sí. Pues la procesión va para adelante, vamos para adelante como otros proyectos, como te he dicho. Es un pueblo que puede tener censados 160 habitantes, de los cuales viven 160 habitantes irregularmente. ¿Está bien, no? Qué poquito. Pues museo, unos 6 o 7 años, y ¿cómo se llama esto? Le llaman escuela, centro de interpretación, perdón, ermita, centro de interpretación sobre Fray Leopoldo, además del monumento que ya existía antes, a no más de 50 100 metros, cruza la carretera, la tira del pueblo camino de Faraján, pues hace 2 años, imagínate. Bueno, pues muy interesante, ¿no? La exposición sobre este hombre, sobre este beato, Fray Leopoldo. Si algún oyente de este programa quisiera saber un poquito más de tu investigación o de tus estudios, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo? Pues directamente, no sé si puedes copiar ahí las líneas o lo puedes hacer de alguna manera para poner donde yo tengo bastante de todo esto, no todo, pero casi todo, en PDF, en una página, pero para eso te tendría que dar, sí. ¿Vale? Pero vamos, la página es Academia Edu. Si buscas Juan Antonio del Río, Academia, tal cual, .edu, que es mi página personal ahí. Y después mi página personal en Facebook, que tampoco tengo alias ni esas cosas, Juan Antonio del Río.
Si pones a hablar el buscador al Pandeire o algo así, pues sale. Seguro, ¿no? Bueno, pues Juan Antonio, pues muchas gracias por tu tiempo, por tu exposición y por todo lo que vamos a aprender, ¿no? Muchos de nosotros, de los que vean el programa también, sobre este personaje. Muchas de Fray gracias. Leopoldo. Claro, muchas gracias a ti por invitarme. Así que muy bien. Así que un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. ¿Tú apagas? Chao. Apago yo. Dale. Vamos a ver.